Fíjate, en este caso como camisetas fútbol, ¿vale? Y lo que va a hacer la herramienta es, nos va a decir, relacionadas con estas palabras clave, cuáles son las que mayor volumen de búsqueda tienen, ya, es decir, nos está entregando una herramienta parecida a la de AdWords, ¿vale? Sabes, camisetas de fútbol baratas, 14.030 búsquedas al mes, con un CPC medio de 0,17, ¿vale? Esto, a ver, no es así de real, ¿vale? Es decir, no es que haya 14.300 fijos de búsquedas al mes y que el CPC sea 0,17, pero sí que es verdad que unas frente a las otras, la relación que se da es cierta, es certera, ¿vale? ¿Veis? Vale, palabras clave relacionadas, tal, vale, perfecto. Entonces te dice, mira, para esta palabra clave que me has metido, ¿vale? Los principales competidores o los principales players que existen son estos. Mira, en el puesto número 1 por SEO, camisetasfutbolbaratas.com, ¿vale? Son un chungo donde los haya, pero los tíos están ahí arriba, bueno, por SEO, ¿vale? Fullomanía, Nike, para no sé cuánto, Decathlon, Madison, tal, ¿vale? Pues aquí ya tenemos claros, podemos identificar algunos de los players que están en este sector, ¿vale? ¿Qué podríamos hacer? Vale, dime estos tíos, dame datos sobre estos tíos, camisetasfutbolbaratas.com, ¿vale? Esto es, vamos, desde mi punto de vista, vamos a empezar esta gente, ¿vale? Vale, vamos también a... Vale, entonces nos dicen que tienen 22.000 visitas al mes aproximadamente, ¿vale? Que lo hacen AdWords, no me parece raro, ¿vale? Es decir, lo hacen AdWords, ¿vale? Pues queda de pago cero y un enlace nada más, me parece bastante raro. ¿Qué keyword le metí? ¿Para camisetas fútbol baratas o camisetas fútbol solo? No, camisetas fútbol, ¿vale? Pues la verdad es que esos tíos son los cracks. Esto, vamos, yo os diría, sin ver nada más, que esto es un proyecto nuevo, link building, enlaces a saco, Google se lo ha comido y durará 6-9 meses y luego se caerá, ¿vale? Lo vendió así de repente en decreto de impuesto, ¿vale? Pero bueno, vamos a seguir viendo cosas, ¿vale? Entonces, bueno, aquí por ejemplo, vamos a, para que se hagan una idea del tema del mercado, vamos a coger los players un poco más potentes, Decathlon, ¿vale? Y Fullomanía y Football Factory, ¿vale? Vale, pues fijaros. Si yo voy a intentar aquí, Decathlon, ¿vale? Ese es el tráfico, recibe tráfico. Fijaros que yo puedo seleccionar el país que quiera también, ¿vale? Puedo seleccionar hasta 25 países, ¿vale? El tráfico que recibe es este, ¿vale? Esa es para esta orden vamos a poner en general, no solamente esta orden. Vamos a poner todo lo mismo, ¿vale? Porque es más interesante, ¿vale? No, aquí sí. Ojo, cuidado con esto, no podéis poner un STP, si tenéis que poner sin eso. Si no, pues no son malos. Es imposible que de cada uno hagamos. Ahí está, ¿vale? Esto es más real, ¿vale? 3 millones de visitas al mes, ¿vale? 12.000 visitas de tráfico de pago aproximadamente, ¿vale? Está comprando tráfico para 2.300 palabras, ¿vale? Tiene 123.000 enlaces hacia la web, ¿vale? Y publicidad de display cero, ¿vale? Fijaros, esto sigue entrada. La gracia que hay que todo le hace es tenemos una herramienta aquí, ¿veis? En la que podemos estripar nosotros la captación de tráfico, ¿vale? Pues no tiene mayor historia, ¿vale? Pero podemos saber muchas más cosas, fijaros. Esta es su evolución, ¿vale? Cuando han empezado, tráfico SEO, azul, tráfico de pago, naranja, ¿vale? Los tíos se han currado, estrategia a largo plazo, tráfico SEO potente, ¿vale? ¿Cuál es la palabra clave para que más tráfico recibe? Decathlon, todo lo que sea la parte de spellings, que se llaman pequeños errores, ¿vale? ¿Veis? Y bikinis 2015, ¿vale? Bueno, pues entonces, fijaros, qué curioso, ¿vale? Es curiosísimo. Es un ejemplo, no es real, pero unos tíos que vendan bikinis o vendan bañadores, por ejemplo, de piscina, están compitiendo con Decathlon, que venda bikinis de moda para verano, por ejemplo. Pues Decathlon es un competidor. Y no es un pure player de bikinis, ¿me entendéis? También vende
bicicletas elípticas, balones y morros polares. ¿Entendéis cómo os decía el tema de la intersección? Bueno, pero en cambio es súper potente, fijaros. Está en la posición 1 por Wikileaks 2015, en la posición 1 para Google, y hay 27.000 búsquedas al mes por Wikileaks 2015. ¿Qué os parece? Vale, súper interesante. Vale. Entonces, ¿con quién compite Decathlon? Pues ahí lo tenéis, ¿vale? Con Sprinters, Polzón, Zalando, décimas, ¿vale? Trial de 30 días, gratis, ¿vale? O sea, quien quiera montar una e-commerce y no haga un estudio de mercados, porque no quiere hacer un estudio de mercados, lo tenéis. No estoy inventando nada, lo acabo de inventar ahora, en tiempo real. ¿Vale? ¿Cómo es de grande uno? ¿Cómo es de grande otro? Vale, vamos a verlo. Pues simplemente le ponéis encima, ¿vale? ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? Estoy flipando. ¿Eh? Está guapísimo. Estás viendo tu competencia, ¿no? ¿Quieres que ponga todo? No. No, ¿por qué no? Y después que Venga, en 10 minutos, venga, 10 minutos. Es 4 elementos, punto es. 4 elementos. Cuatro numéricos. Vamos a quitarle el 4 elementos. Venga. Eso te lo penaliza Google por poner números en serie. Vamos a poner. Sí que te lo penaliza. Pero lo que... Los informes de SEO que tengo hecho. ¿Pero te lo dijo Marcos o...? No. Oye, está bien. No, es decir, ¿por qué te lo va a penalizar? Igual te puede penalizar por las cosas, pero tener un número dentro. Sí, pues, hombre, hay informes de estos gratuitos que hay por internet y sí que te ponen una penalización. No, lo que pasa es que si tú, tipo, ya sabes lo que dices, tipo, no me sale ahora, sí. A ver, de forma genérica y estándar, colocar números te puede no ayudar porque puede ser que parezca que quieres hacer spam con el nombre, ¿vale? Pero hay muchas marcas que tienen números y no pasa nada. Vale, o sea, no... Me refiero, no os obsesionéis con estas cosas. Pero lo que tienes, ya tienes un trabajo hecho, 2.300 vistas al mes, aproximadamente. Bueno, es un trabajo bastante bien hecho ya. Hombre, quiero decir, no, 2 meses solo, ¿no? Me parece. 2 meses porque antes la tenían, pero la tenían por ahí Vale, tirada. pero ya tienes un trabajo hecho, no echéis por la boca esto. Vale. Vamos a ver qué es lo que hacéis, ¿vale? Cuando quieras no enseñar nada más, paramos. No. Era pero bueno. Vale, entonces, No sé visto así como 4 elementos, ranking de SEMrush, ¿qué significa? ¿perdón? Ranking de SEMrush. Es verdad que de SEMrush es todas las webs que tienen controladas. De Pero... todas las que tienen controladas, no. Pero son partidas a ellos. Yo os digo, déjame que se diga. Vale. A ver, extraer 4 elementos con letra. ¿Lo ves que está? Disculpe, pues no lo sé, solo tengo que Vale, contar. pues estáis tardando. Vale, porque la Sí, gente ¿no? busca por esto también. Claro. Vale, entonces registrar el S y el COM como número, sin el número, redirigirlo al principal. ¿Vale? Porque De si todas no, formas, eso me preocupa, porque nosotros lo que queremos que nos encuentren por Nike, Adidas, quiere decir por que no te zapatillas. preocupa, a mí me preocuparía mucho. Yo registro No, cuatro que- elementos, que- si monto una afiliación con Amazon y lo llevo a Amazon, tienes un problema. Ya. Debería preocuparte. La marca es lo más. Tu marca es lo más. Ya me estás preocupando. Tu marca no es Nike. preocupación. Tu marca no es Nike. Te Tu puede marca- ayudar a generar así inquietudes y a solucionarlas. ¿Vale? Perdón, ahora que hablas de la marca, es importante tenerla registrada. Me refiero porque no es lo mismo tener el dominio que la marca. Entonces, Por lo que cuesta hoy en día, deberías registrarla. Dominio y marca. Sí. Una cosa, pero cuidado, porque hay una chica que preguntaba por un tema de patente industrial. Yo creo que la patente industrial de un producto es bastante más cara, pero registrar la marca como marca es bastante... Yo registré una, pero también tengo una web de noticias y me costó 250 euros. Vale, pues por ese precio yo sí registraría la marca. ¿Vale? Pero ya Estaría al punto S. y el logotipo incluso. Y logotipo. El logotipo. Sí, al registrar la marca te permite registrar la marca o la marca con logotipo, tiene el mismo coste. No es ningún problema. El registro ese que es a nivel nacional, a nivel internacional. Tienes el registro a nivel nacional o registro a nivel europeo. Tienes los dos. El nacional cuesta sobre 250, 300 y pico euros y el internacional europeo, quiero recordar que eran sobre 800, 900 euros. Vale, pero mi consejo es, protégete en España, que es donde entras, y si luego esto funciona, elévalo a nivel europeo. Vale. Tampoco la marca se hace por 10 años. Si te empieza a funcionar un poco, te puedes plantear dedicar el presupuesto a europeo, pero tampoco. Vale, ahora nacional sí que lo. Vale, entonces,
Registrar esto es importante. Fijaros que... ¿Pero qué diferencia hay entre la primera y la cuarta? ¿Cuál? Primera y cuarta. Esta. ¿Qué diferencia hay entre la primera y la cuarta y la quinta? Probablemente aquí haya dos espacios, aunque aquí lo remontemos, algo por el estilo. Vale. Bueno, el caso es a lo que voy es que vosotros estáis muy interesados en recibir por Nike, pero lo recibís por 4 elementos. Vale, o sea, al final, la realidad es que el tráfico brand es importante. Por Nike primero irás a la página de Nike y después irás a 4 elementos. Pues. No, No, yo digo que en busca orgánica que, por ejemplo, Sí, sí, ponga entiendo zapatillas que- Nike, ¿sabes? Y... Os ha fastidiado. Y salgas Como- Ya hagáis vosotros. Hostia, pero tiene 2300. Bueno, Está muy vale, bien. entonces, Está muy bien. recibes tráfico por 8 palabras clave, tal, vale. 4 elementos orense, Es lo que mola. zapatillas sabanas, ¿vale? Es uno, por arte, Las hawaianas, hawaianas. Sí, son las chapaletas, ¿sabes? Vale, Los rollos. vale. Pero fíjate una cosa. Tu principal competidor puede estar en una escoba. Ya, ya. ¿Vale? Eso es lo que tenemos, con lo que tenemos que quedarnos es que hay herramientas que permiten analizar el mercado. Es lo mismo que otros métodos. Vale, y este es un informe aproximado. Vale, por ejemplo, horas salidas original. Aquí ya está recibiendo rebajas Nike, justo. Puesto 18 en Google, en SEO. Ya está recibiendo un tráfico 625. Vale, ya está haciendo cosas un poco chulas. Vale. Entonces, volvemos atrás, fijaros, cuando se hablaba del mercado, pero no son Ah, no, sí, yo sí. Eso es que lo hice bien. Aparte, mira, las estadísticas empiezan a subir desde que yo empiezo a trabajar, así que... Te puedo... Se está vendiendo, está vendiendo. Vale, entonces, fijaros. Este es el mapa competitivo, ¿vale? Es decir, vosotros ¿dónde estáis? 4 elementos, vale, vamos a ver con quién competís. Vale, claro, si competís con los grandes, no vamos a tener una estadística muy buena, ¿vale? Pero, me dice que competís con YouTube, por Zalando, con Amazon, claro, no es suficiente para que podamos compararnos, ¿vale? Pero, claro, vamos a compararlo con Sopanal, por ejemplo, ¿vale? Por cogerlo. Vale, entonces vamos aquí, podemos irnos... ¿Y por qué aparece YouTube y todo esto? Pues porque en YouTube al final, mucho como ellos, la gran cantidad de palabras que tienen, 4 elementos, probablemente tengan canal en YouTube y en YouTube atrae mucho tráfico también a 4 elementos. Y lo que no deja es un algoritmo que lo que hace es machear unos resultados con otros y ante parecidos. Vale, eso significa que todavía no atraen suficiente tráfico por otros términos. Vale. Vamos a hacer una cosa, vamos a hacerlo con esta, para que veáis un poco la idea de lo que os quiero enseñar. Vale, vamos a comparar Sprinter, Sportzone y Decathlon, ¿vale? Para que veáis un poco el análisis que os quería contar. Fijaros, dominios versus dominios. ¿Vale? Vale, Decathlon, ponemos aquí. Sprinter. Y Sportzone. Vale. Comparo las tres, ¿vale? Fijaros. Decathlon es mucho más grande. Vale, el siguiente es Sprinter, el siguiente es Sportzone. Pero esto, están los tres. Esto es el número de palabras clave por las que reciben tráfico. ¿Vale? Intersección. Claro, es decir, este es el número de palabras clave por las que reciben tráfico. Es decir, ¿quién recibe más tráfico? ¿Quién recibe tráfico por más palabras clave? Decathlon. Vale. O Sprinter o tal, pero en estas tres hay palabras clave que reciben tráfico los tres. Esto es complicado. Porque hablamos de 3 tops. Vale, entonces, ¿qué deberíamos hacer aquí? Saber cuáles son estas o saber cuáles son las... Primero, estrategia, ¿vale? Nivel de estrategia en SEO, ¿vale? Trabajar palabras que estén aquí. Porque Decathlon recibe tráfico y los top, o sea, digamos, de los top solo de, imaginemos que fueran solamente los 3, ¿vale? Desde luego de estas no, pero sí a lo mejor variantes de estas, ¿vale? O a lo mejor olvidémonos de Decathlon y vayamos a por las de estos dos. Vamos, habría que analizarlo viendo cuáles son, o sea. Pero tenéis un poco lo que decía antes de cuánto de tamaño y cómo intersecciona. ¿Lo veis? Vale. Entonces, aquí tenemos una herramienta que nos da perfectamente esta información.
¿vale? Online, ahora mismo, aquí, desde Orense, a las 7 de la tarde, en directo, ¿vale? No sé, yo la verdad es que no sé cuánto pagamos, son 50 o 60 dólares al mes, una cosa así. Vale, esto es la Biblia, ¿vale? Es la Biblia. Quien quiera trabajar en esto tiene que tenerlo. Vale, más cosillas. Fijaros. Vamos a Sprinter. Vamos a aquí. Vamos a posicionar toda la competencia. Algo parecido, vale, fijaros. Adidas, Sprinter, Forum Sport, décimas, Sportzone, vale, dejad un segundo. Y aquí Decathlon, vale, veis, aquí. Esta es otra manera de verlo, vale. El número de palabras claves orgánicas, ¿quién es el puto amo? ¿Vale? Vale, este es el máquina del sector. Vale. Es decir, si tenemos que fijarnos cómo hacen el SEO, cómo hacen no sé qué nos fijaríamos? ¿Quién es el grande? Vale, este. Yo nunca me lo imaginaría. Quiero decir, siempre pensaría que sería Adidas o... Vale. Bueno, porque Fantástico ejemplo, nunca lo pensarías. Pero al final la demostración, lo que os decía antes, yo al final me di cuenta de que la subjetividad es muy mala. Vale. Yo siempre pensé que no funcionaría el chat. Y el chat es un acelerador de ventas. Siempre dije, nos va a quedar mucho tiempo, nos va a robar tiempo, esto va a ser productivo. Vale, el chat acelera las ventas. Vale. El WhatsApp, no, el WhatsApp no sé qué tal y cual. Vale, el WhatsApp funciona de coña. Vale. O sea, al final hay que probarlo, hay que testarlo. Vale, la subjetividad es muy negativa en esto. Vale, yo llevo unos cuantos años y me sigo equivocando. Y al final me he acostumbrado a que tengo que probarlo. Y tengo que tener números, porque si no, me voy a equivocar. O hay un alto riesgo de que me equivoque. Vale. Vale, fijaros, número de palabras clave y tráfico de búsqueda orgánica. Y lo grandes que son. Vale, es decir, Decathlon recibe más tráfico orgánico que nadie y tiene más palabras clave que nadie. Vale, los demás están ahí al rebufo intentando... yo no lo viste antes en una Sí, pero aquí ya es mercado general. Aquí antes comparé varios y busqué la intersección. Aquí te doy un... No, pero me refiero que ya lo viste, cuando fuiste a su página, ya viste que había invertido cero en SEM y mucho en... No, estaba mal, porque le había puesto una URL larga. No le había puesto justo el dominio entero. Vale, bueno, ¿qué os parece como estudio de mercado? Vale. Vale. Podían bajar, podía ser 20 euros al mes. Bueno, tampoco lo va a tener todo. Ya, pero al final lo que tienes que pensar es en ese tipo de herramientas. Es verdad que al final es verdad que yo a veces, claro, nosotros tenemos 5, 6 o 7 herramientas. Al final, pues claro, es fácil decirlo, pero luego hay que tener la pasta para pagarlas. Así que es muy complicado. También estoy en esa posición, ¿vale? No lo entiendo. Pero, ¿cuánto me va a generar de ventas esto? Esto es lo que tienes que pensar. Y si por los 50 euros que cuesta, los 39 que cuesta, los 29 que cuesta, no sé cuánto es la versión más pequeña, vas a tener datos clave que te van a generar 3 pedidos más, ya lo tienes, ya lo has justificado. Sí. ¿Vale? Tú me decías, no, yo pensé que había está, vale, pues datos, que es lo que realmente importa. Vale, bueno, si ahora fijaros, esta herramienta nos permite saber, decir, bueno, tengo que hacer una campaña de AdWords, ¿vale? Y bueno, como no soy experto, se me agotan las ideas, ¿vale? No tengo claro qué tipo de anuncios crear, tal y cual. Bueno, pues no pasa nada, porque vamos aquí, bueno, estábamos en Sprinter, ¿vale? Una pregunta. Si haces una publicidad en Facebook, también lo Se no de datos en Facebook. Vale. Luego, cuanto en Facebook funciona muy bien cuando segmentamos. Facebook nos permite segmentar, nos permite hacer una campaña para mujeres de 25 a 35 años que vivan en Ourense y su interés sea en las plantas. Nos permite segmentar ahí, ¿vale? Pero también se están disparando las cosas de captación ya, ¿vale? Hay una herramienta nueva, no sé si la traje, pero si no, lo veis por mail, que es brutal, que cuando tienes histórico de ventas, lo que haces es, le metes todos los mails que han comprado, ¿vale? Los metes a Facebook, Facebook, como generalmente el mail que compran es el mismo mail que tienes en Facebook en el perfil, hace un patrón del perfil que tienes y solo hace publicidad a patrones similares, ¿vale? Una bestia. Una máquina de vender. ¿Me habéis entendido lo que he dicho? Sí. Yo tengo 40.000 clientes a los que ya he vendido. Cojo las 40.000 direcciones de email y las pongo en la herramienta en Facebook.
La herramienta es capaz de detectar el patrón más o menos exacto de mi tipo de cliente y solo emite publicidad a ese tipo de patrón. Vale, es brutal. Sí, vale, brutal. Vale, entonces, fijaros. Si la vida es todo un algoritmo, ¿no? Hombre, hay herramientas, luego lo hablaremos, de venta cruzada. Vosotros sabéis que está demostrado empíricamente con algoritmos que quien compra pañales online también compra cervezas. Tal cual. Seguro que Tal cual. Es Compra pañales, también compra cervezas. ¿Por qué? La explicación que dan, primero se encontraron con eso, y luego la explicación que dan es seguramente el que tiene niños ya no saca la cerveza al bar, la toma en casa. Vale, la explicación que dan. Pero esto como la voz les ha pasado. Vale. Y cuando a la hora de hacer la venta cruzada, nunca se les hubiera ocurrido ofrecerle un cupón para comprar cerveza entre compra pañales. Y eso puedes saber. Pero la herramienta, detectando de comportamientos de navegación de unos y de otros, ha sido capaz de detectar eso. Y cuando lo ha ofrecido, claro, lo ha conseguido. Vale, brutal. ¿Vale? Bueno, fijaros, tenemos los anuncios que hacen gratis. ¿Qué os parece? Los podemos copiar. Tenemos todas las creatividades, todas. ¿Vale? 698 anuncios que hace Sprinter.es, podemos copiar. Aquí tenéis ideas de cómo hacer anuncios, ¿vale? ¿Me entendéis? O sea, a ver, ¿Qué vemos? Vemos materialmente el anuncio de cada uno de ellos. estás viendo la publicidad que Sprinter.es está haciendo ahora mismo en AdWords, con los textos reales que está haciendo la cosa. Ah, sí. Vale, es decir, Pues está bien, decís una pista. Claro. Una pista. claro. Pues Una después puedes pista, empezar a copiar sabes todo. qué texto, sabes qué gráfico. Piensa que una gente que se gasta 8, 10, 15.000 euros al mes tiene muy testados los textos y los copies que van a los anuncios. Esto es lo que funciona. Pero ¿Vale? si solo puedes seleccionar 7 en set, ¿cómo perdón ahí más de 15? ¿Cómo? En la primera página de AdWords, si busco zapatillas, no sé qué, solo van a aparecer 7. 4 arriba y 3 abajo. Sí, pues van tanto, sí. No sé si el diálogo, sí. Es que, claro, si en función del comportamiento de movimiento, tiene razón, claro. Sí. Vale. Y las subas Entonces, Claro, ese tío tiene 698 anuncios. ¿Vale? Y ahí lo veis, por ejemplo, entra ahora y compra online. Vale, eso es un call to action, olvidamos un call to action. Su mensaje que seguramente no les funciona. Vale, compra online, enviamos tu pedido no más cercano. Vale, entra ahora y compra online, otra vez el mismo mensaje. Hay mensajes que se repiten, con lo cual, ostras, este copy nos funciona y podemos probar también nosotros. Pues sabemos qué días y qué horas son los que No, pero en realidad no nos importa. Sabemos que este mes han hecho estas campañas, ¿vale? Y sobre todo, también podemos, lo podemos exportar y nos dice, su propio. Claro, lo podemos exportar, fijaros, aquí, fijaros, a ver, es importante, ¿vale? Fijaros, para las palabras, chándal de mujer, chándal décima, chándal Decathlon mujer, es Sprinter, que tiene ese tema, ¿vale? De las campañas para los que buscan chándal mujer. El tío de marketing de Decathlon está dormido, ¿vale? Porque si soy yo con la marca registrada, prohíbo que anuncie porque además... El tío de Sprinter está con el programa este, mirando aquí. Y el de décima. Vale, entonces fijaros, por esta palabra es clave, ¿vale? Ponen este anuncio y lo llevan a esta landing, ¿vale? A sprinter.es, a la oferta, guión channel mujer, ¿vale? O sea, esto no vale 50 euros al mes. Pero ¿cómo puede ser tan barato? Me parece baratísimo. Bueno, el problema es que tienes que dedicarle horas a hacer los deberes, ¿vale? Sí, pero yo Yo os encontré... doy la herramienta, ya tenéis chollos, mañana podéis darnos de alta, 30 días, creo que son 30 días gratis. ¿Pero cuánto dinero hay en esta tarta? Es una pasada. Son un número uno. ¿Eh? Son un número uno. Claro, pero ¿sabes qué pasa? Pero pon ahí. Piensa una cosa, lo importante no es tener la información, es saber usarla ahora. Pero ya llegar después de tener información de una supercompañía como esta, pero está todo descomunal. Vale, pues lo tenéis. Vale. Vale. Dime. Pon comparado con Nike, por ejemplo. Nike. Y hace el dominio de Nike y Sprinter. Y luego Decathlon. Vale, por Nike, fíjate. Está Nike, Wikipedia, Facebook /Nike, o sea, la tienda de Facebook, de Nike en Facebook.
Sarenta, que este es el listo. Este es el listo, ¿vale? Por si, ¿vale? Hostia, te digo. El Twitter de Nike y ASOS, ¿vale? Entonces, para mí el listo es este. Entonces, Sarenta habría que ver qué hace el SEO para posicionarse por este término, ¿vale? Hay que estudiar cómo hacer la venta de building, pero este es el bueno, el SEO. ¿Me entendéis? Vale. Bueno, ya puedes jugar, esta noche ya te puedes jugar. ¿Cómo? Quitando ese, que es el crack, y el de ASOS, que yo no tengo ni idea quién es, el siguiente, El Corte Inglés, sí, bueno, pero lo normal es que los demás dos. lo normal es que Amazon esté en SEO y no esté en SEO. Lo normal es que el Corte Inglés siempre esté en SEO. Vale, la Wikipedia también suele estar también. Vale, pues las marcas siempre están en primero y segundo lugar. Vale, bueno, eso es parte del juego. Vale, pues ahora fijaros. Lo que os decía antes, vale, accesible. Pero yo no entendí muy bien una cosa. Dices lo de copiar los textos que pone Sprinter en ese caso, ¿no? Pero a lo mejor no es lo que nosotros... los textos, las palabras que utilizan son para SEO, ¿no? No, sí, son anuncios en algunos. Anuncios en algunos. Entonces, si ellos... Tú piensas que una gran compañía que lleva haciendo AdWords X años tiene un histórico muy bueno. Y está optimizando sus anuncios. Los que mejor le convierten son los que dejan activados. Y los que no les convierten los desactivan. Por lo tanto, los que ahora están activados son los que le convierten. Son los que teóricamente, ese tipo de mensajes son los que funcionan. ¿Vale? Entonces, copiemos a la medida de lo posible ese tipo de call to action, ¿vale? Entregan 24 horas, entra ahora, no sé qué, que van a conseguir con esto, ¿vale? A veces, sin embargo, lo que pasa es que quemamos mucho anuncio, ¿vale? Y en nuestro competidor más cercano nos vuelve a copiar nuestro anuncio, ¿vale? Entonces hay que intentar revolver un poco eso en una vuelta. Y en ocasiones ni siquiera hay que fijarse en tus competidores, sino en los grandes de cualquier otro sector, que son los que te pueden aportar ideas más frescas, ¿no? Empezamos con algo normal, ¿vale? Vale, pues si vamos a chili.org, por ejemplo. Eso es lo que yo. ¿Vale? Y así carga. Vamos a ver historial. Vale, me voy aquí. Vale. Ahí digo una web, por ejemplo. Y cualquier web. Sí. Si yo tengo un blog antiguo. Fijaros, aquí lo que nos está diciendo es que la primera web que tiene esta gente es en torno a 2008. Vale, más o menos, aproximadamente. Vale, entonces yo lo voy aquí. Vale, déjame ver cómo era en 2012, aproximadamente, ¿vale? Hay imágenes que se pierden, que no las cargan todo bien, pero intuyes cómo han ido evolucionando, ¿vale? Pues esta era la web de Sportphone en el 2012, ¿vale? Ya era una web de e-commerce, ¿vale? Bueno, pues esto nos sirve, esto llevado a un competidor más local, ¿vale? Nos puede dar una idea de cuánto de antiguo, ya sabemos cuánto de grande, con SEMrush, y con esto podemos saber cuánto de antiguo, ¿vale? Con lo cual ya empezamos a intuir un poco cómo se mueve el mercado. ¿Vale? ¿Está claro? ¿Sí? Vale, pues venga, seguimos, que nos queda poquito tiempo y un montón de cosas que ver. Vale. Entonces, temas técnicos, más cosas que tienen que ver con la tecnología. Esto no tenéis que saberlo, ¿vale? Pero tenéis que tenerlo ahí para pedírselo a vuestro proveedor de tecnología, ¿vale? ¿Qué sucede cuando Amazon tarda 0,1 segundo más su web? Pues que pierde un 1% de los ingresos, ¿vale? Lo tienen medido, ¿vale? Igual que Hotmail, 6 segundos más, 40 menos anuncios al mes, tal cual, ¿vale? Nunca se mejora la tecnología, velocidad de NS, tiene servidor, muy técnico, ¿vale? Muy técnico, pero anotar, ¿vale? De repente, cuando vayas a pedirle al colega de la tienda, decirle, oye, mira, ¿y el PIN de DMS o cómo? ¿Eh? Y ya lo cojones. Vale, ya, no, es un tema de cojones, es un tema de que, oye, mira, yo tengo un... Quería saber lo que tú haces, ¿qué conversión de imágenes haces? Dices JPG, te va, no me sirve, está de compresión de imagen, no de formato de imágenes. ¿Eh? Vale, ¿cómo? O, por ejemplo, ¿qué Minify utilizas? Vale, temas técnicos. Vale, esto vais a buscar esta, no voy a centrar en esto, pero sí es importante que tengáis lo que os decía antes. Mi tasa de conversión en parte es que algunos de vosotros dentro de un mes, 2 meses, 3 meses, vaya y tire de la presentación cuando busquéis un proveedor. Eso es importante para mí. Vale. Lo que os decía antes, siempre hace falta personalizar el código, ¿vale? Para adaptar los tracking analytics, a modificaciones, informes, lo que sea, siempre, ¿vale?
Cuida a tu programador, ¿vale? Más cosas importantes a nivel de tecnología. La caja de búsqueda. Es uno de los principales lugares donde perdemos el usuario y no lo sabemos. Porque si tenemos una caja de búsqueda, la gente busca algo y el resultado de la búsqueda que damos no tiene absolutamente nada que ver con lo que busca, la estamos liando. ¿Vale? ¿Me entendéis? Sí, pero es que ojo, porque esto no parece una tontería, ¿vale? Una cantidad ingente de gente que llega a la web, busca la web, en la caja de búsqueda. ¿Vale? Entonces, si busca algo y aún teniéndolo, no se lo mostramos como resultado de búsqueda, lo estamos echando. ¿Sí? ¿Vale? Importante. ¿Vale? Hay compañías que se dedican solo a proporcionar resultados de búsqueda en sites. ¿Vale? Se llama searching en Estados Unidos. ¿Vale? Si además de búsqueda predictiva, mucho mejor. Es decir, si además yo voy aquí, voy a enseñar la versión en Portugal, la mejor versión que tenemos ahora mismo. ¿Vale? Entonces, si yo busco Janet, ¿vale? Y es predictiva, ¿vale? Me predice que hay una categoría que es Janet, no sé, pero es Janet, ¿vale? Mucho mejor. Todavía no le he dado ahí. Vale, pues si yo busco almohada, bueno, ¿veis? Detecta que hay dos categorías que son almohada atasada, almohada antiquera, ¿vale? Y luego producto, ¿lo veis, no? ¿Vale? ¿Lo veis? ¿Vale? Estoy llevando al usuario realmente lo que quiere, ¿vale? Mi tasa de conversión será mayor, porque mi tasa de rebote será menor, porque mi resultado de la búsqueda ya está siendo bueno. ¿Vale? Y estos son los errores más comunes, ¿vale? Y es muy, muy importante revisarlo. ¿Vale? El breadcrumb o camino de pan. Es esto que tenemos aquí. Fijaros, si yo me voy a llevar aquí a esto, por ejemplo. Esto que tenemos aquí se llama breadcrumb o camino de pan. ¿Vale? Es como ir dejando la semillita de pan de por donde he ido para volver hacia atrás. ¿Por qué? Porque yo puedo, en este caso, volver a accesorios, cadenas de auto, accesorios de sillas de auto, para buscar productos similares. Vale, ¿está claro? ¿Sí? Entonces es más fácil que el cliente ya vaya ahí, ¿vale? Importantísimo para la indexación en Google y para que el usuario sepa dónde estamos también, el camino de pago, ¿vale? Hay estudios de cuál es el breadcrumb ideal, ¿vale? Hay gente súper profesional en esto. Vale, más cosas. Cross-selling, o venta cruzada. Recomendación de productos complementarios o relacionados para que el usuario incremente la cesta de la compra, basado en la navegación anterior o en navegación y comportamientos similares entre terceros. Por ejemplo, si yo llego aquí y he visto esto ahora, ¿vale? He visto este producto, ¿vale? Vale, si ahora pago el ordenador y mañana viene Intramundo.es.pt, lo que le va a pasar es que lo primero que le va a mostrar aquí será el producto que he visto. Porque va a detectar que yo ya he visto eso. ¿Vale? O por ejemplo, ¿qué podría ser también el tema de cross-selling? Bueno, pues si yo tengo al carrito de la compra una bicicleta, que me ofrezca un casco. Vale, para intentar venderme más cosas. Vale, hay compañías que se dedican exclusivamente a esto. Vale, mi recomendación, anotarlo, es, hay una que creo que es sueca, que está en la central de Alemania, trabajamos con Nosto. Se llama Nosto, nos cobra solo comisión de lo que venden, pero no solo comisión de lo que venden, sino que además, solo si haces clic y compran en los siguientes 60 minutos, te cobran el 3% de comisión, ¿vale? Es muy bueno, ¿vale? Hay otras que te cobran 200, 300 euros al mes de fijo, pero es una cuota bastante elevada para empezar, ¿vale? Pero funciona muy bien, porque como tiene en cuenta toda la navegación, lo que os comentaba antes, ¿vale? Funciona muy bien. Nosotros lo que hemos notado es que hemos sacado mucha mercancía que estaba parada o de fondo del armario, ¿vale? Que conseguimos sacar esa mercancía y conseguimos incrementar las cestas, en lugar de que lleve un producto solo, que lleven 2 o 3 productos la cesta de la compra, sean productos pequeños, ¿sí? ¿Vale? O upselling, por ejemplo, si yo tengo en el carrito un tablet Samsung no sé qué, ¿vale? No entiendo mucho el tema. Si a lo mejor tengo un tablet de Apple a muy buen precio, recomiéndale este. Si suponemos, tengo un Samsung a 189 euros
y el de Apple cuesta 250, pero lo tengo a 220. Pues a lo mejor le ofrecemos esa oferta y por un poco más prefiere coger el más alto. ¿Vale? Pues lo mismo. ¿Vale? Recurrimos que hagan ese tipo de trabajo. ¿Vale? Y lo que hace es que, probablemente, el tío, hay un perfil de gente que sí está dispuesto a pagar un poquito más. ¿Vale? El checkout, la última página. Nos hemos gastado pasta en marketing, le damos a la web, navegamos, vemos el precio, nos gusta, le vamos a comprar, tal, tal. La última página. ¿Vale? Es decir, esto no es en serio. ¿Vale? Por aquí. Voy a comprar. Vale, no está disponible. Vale. Vale. Échale la bronca. Ahora subes el rato a partir del producto ese. Al algoritmo, ¿no? Vale, esto digamos. Bueno, pero ha funcionado, antes se ha dado cuenta antes de llegar al checkout, ¿no? Vale. Esto es el checkout, ¿vale? Fijaros, en una única pantalla todo. ¿Vale? En una única pantalla todo. Nada de, ¿ya eres usuario registrado o te quieres registrar? Perdona. Tío, llevo un cuarto de hora comprando, ya me tengo que registrar. Venga, vamos, va, y lo compro en Amazon. ¿Vale? Es que al final lo hacemos bueno a Amazon. Vamos a hacer un clic de tu tarjeta, tu dirección, no sé qué, no sé cuántos. Vale, súper importante. Vale. Checkout en una pantalla, en un paso y en una pantalla. Fijaos que en este caso, vale, recalcula todos los costes en función de lo que tú quieras, ¿vale? Si quieres pagar por reembolso, me voy a bajar un poquito más, vale, fijaros en el importe, pues le va a sumar un poquito más, ¿vale? 2,99 de reembolso, ¿sí? Si lo quieres pagar con PayPal, le va a sumar la comisión de PayPal, 2,9, ¿vale? Si quieres pagar con tarjeta, con multibanco, ¿vale? Todo en un único paso. El cliente tenga claro que va a pagar cuando elige eso. Vale. Carrito abandonado. Acciones para recuperar un pedido que se ha perdido en el último instante. Generalmente por problemas técnicos operativos. Por ejemplo, voy a pagar, meto la tarjeta y por lo que sea, no tengo saldo o no, lo que sea, o me equivoco la clave, lo que sea. ¿Vale? Ya he dejado mi dirección de correo, he dejado todo dicho, intento. ¿Vale? Vale, carrito abandonado es un script, lo que hace es te mando un mail y dice, oye, algo hemos hecho mal, algo ha pasado que no hemos podido vender. ¿Vale? Pero te ofrezco un cupón de 3 euros o envío gratis o no sé qué, si lo vuelves a intentar comprar por otro medio de pago en las próximas 2 horas. ¿Vale? Y recuperamos a ese cliente. ¿Vale? Ya nos hemos gastado en marketing, ya ha venido a la web, ha recorrido la web, ha hecho checkout, ha hecho un esfuerzo, te ha dejado sus datos, venderle algo. Vale, ha hecho todo ese esfuerzo, ha llegado hasta el final de todo. Vale. Chat de WhatsApp, lo que os comentaba antes, yo no era partidario y al final la realidad es que es verdad que se pierde tiempo, pero es verdad que es un gran acelerador de ventas, ¿vale? Sobre todo en casos de, oye, mira, ¿este bolso es gris oscuro o es un gris no sé qué? Porque la foto no se ve claro. Vale, no, es un gris no sé qué, vale, lo compro ahora. Vamos. ¿Vale? Gente que no quiere hablar por teléfono, que no quiere ponerte un mail, que lo que sea, vale. También nos ha ido, hola, ¿me das un cupón? Buenas tardes, ¿qué le gustaría comprar? Vale. En nuestro chat, en nuestro caso, sabemos dónde están en todo momento, ¿vale? En el chat es un script que nos dice en qué página está en cada momento y qué está navegando, ¿vale? Entonces el operador ya redirige la conversación más o menos a donde si ve que está... Porque tenéis Zopin, ¿verdad? No. No. Nosotros Zopin instalamos... es muy caro. Es muy caro, sí. Hay otro mejor, mucho más barato, que carga mucho más rápido. Wow, pues esto funciona bastante bien. No pasa nada, nosotros también nos equivocamos, lo tuvimos hace 3 años, luego cambiamos a Logidoras y ahora vamos a cambiar a otro. Eso es normal. Zopin es el grande, es el que todo el mundo conoce, ¿vale? Entonces tenemos uno que funciona mejor a nivel técnico, carga por Ajax, es mucho más rápido, ¿vale? Porque es otro de los problemas de montar scripts externos es que ralentiza todo el rendimiento de la web. Vale, te digo luego cuáles. Es que no me acuerdo, luego te digo cuáles. Vale. El WhatsApp exactamente igual, ¿vale? El WhatsApp, evidentemente, no tenemos a alguien con el teléfono respondiendo. Vale, hay una aplicación móvil hay una aplicación para el ordenador, y desde el ordenador, varios operadores contestan el WhatsApp. Vale. Yo os aconsejo que hagáis pruebas. Hay gente que puede funcionar y gente que no. Vale.
pero probarlo, ¿vale? El aspecto visual. Lo que decía antes, es subjetivo, pero es importante para generar confianza. ¿Vale? Tiempo de carga, importante para Google, para el usuario, para la conversión. Es muy importante que cargue rápido. ¿Vale? Responsive, lo que os comentaba antes. Si el 70% de los pedidos de Amazon son móviles, ¿vale? Tenemos que tener una versión responsive. Es súper importante. Vale, como ejemplo, fijaros que si yo ahora hago esto, vale, incluso el checkout se recompone, ¿lo veis? En una única página, ¿lo veis? Esto es un trabajo técnico jorobado, ¿vale? Es complicado. No es sencillo hacerlo bien. ¿Vale? Que hay plantillas responsive para No, pero una cosa es que haya una plantilla responsive y otra cosa es que sea responsive y que convierta bien, que sea muy responsive. No tienen por qué aparecer todos los elementos en la versión desktop en el responsive. De hecho, no deberían, porque generalmente en el móvil lo que llevas es conexión de datos, que incluso es más limitada y más lenta. Con lo cual, a lo mejor hay que mostrar menos veces determinados logotipos y más veces el botón comprar. No sé si me entiendes. Botón comprar arriba, botón comprar abajo, porque según navegamos, si tenemos que luego buscar botón comprar, ¿entendéis? Vale, es decir, que sea responsive y que además convierta esa responsive. No es, ya responsive y ya está. Vale, es muy importante eso. Vale, compatible, que funcione con todos los navegadores. Y esto no es una buena obligada. Vale. Hace 2 años, de repente suena el teléfono y dice, señores, que no soy capaz de comprar. No, le doy el botón de comprar y no funciona. Pues hicimos pedidos sin problemas. Desde luego la gente es un new de la hostia. Pues no sé, pues te hago un problema sobre la hora y tal, no sé qué tal. Y a los 10 minutos voy a llamar, no sé qué vaya a comprar. Pregúntale qué navegador tiene, pregúntale qué ordenador tiene, no sé qué. Bueno, pues resulta que habíamos hecho un cambio en el checkout, ¿vale? Y en el Explorer no sé qué, el JavaScript no funcionaba. Y no funcionaba. Vale, o sea, no funcionaba, no es claro. Pero ¿cómo se nos ocurre poner en producción algo y no probarlo en todos los navegadores? Vale, o sea, parece una tontería. Pero realmente había un problema, ¿no? Tenemos que estarle súper agradecidos al señor que llamó, porque fue quien se le dio el problema, no hicimos bien nuestro trabajo. Vale, con lo cual es importante, cuando veáis, trabaja en Lo premiaste. ¿Cómo? Lo premiaste. Lo perdimos el primero, porque le dijimos que era culpa sobre la en fin, qué chulos somos. Tú que no te enteras. Pues os lo cuento porque es verdad, nos hemos equivocado. Vale, entonces, bueno, eso es como lo de no sacar a producción nada los viernes no se suben cambios. ¿Por qué? Porque siempre que sube un cambio un viernes, algo la cagamos y estamos todo el fin de semana cagando. Vale, los viernes no se suben cambios. Vale, por definición. Vale. También es algo muy crítico, una situación muy crítica para que suba, y eso por la mañana. Vale. El objetivo es la conversión. Vale, entonces cada cambio que llevamos a cabo hay que medir. Hay herramientas de test A/B, por ejemplo. Podemos medir. Vamos a colocar el botón comprar más grande, más pequeño, en azul, en rojo. Vale, y podemos medir qué es lo que pasa y qué es el resultado. Vale, esas propias herramientas miden a partir de qué cantidad de tráfico el resultado es más o menos fiable, ¿vale? Y nada, pues tenemos un resultado de que si el botón más grande, el botón más pequeño, azul o rojo. No me hagáis 5 cambios a la vez y me hagáis un test A/B, porque entonces no sabemos cuál es la consecuencia de qué acto, ¿me entendéis? Hace primero el cambio de color, luego el cambio de tamaño, no sé qué, y después test A/B progresivo, ¿vale? ¿Cuál es el plazo razonable para poder extraer conclusión de esta características? La propia herramienta es capaz de determinar que la estadística, por usos y por navegación, o sea, tú puedes tener en 24 horas un test y ser razonable, pero es un tema estadístico. Lleva detrás, como los algoritmos estadísticos, que son como una muestra de confianza determinada, que dicen que ya está o que sigue esperando. Vale, es un tema estadístico. Vale, por ejemplo, ¿cuál es el mejor, cuál es el que creéis que convierte más? ¿Cuál creéis que convierte más? La diferencia básicamente es que aquí pone nunca vas a encontrar mejor precio y esto es una especie de sello de confianza, una cosa así. Venga, vale. Nos quedan 60 diapositivas y nos queda media hora. El de la derecha. ¿Cuál convierte más? El de la derecha. La A, la B. Yo la. A ver. La B. La A, 107% ventas más. Vale, fijaros. Hombre. Es un sello, no. Aquí es un sello de confianza. Vale, y aquí uno que dice es, no vas a encontrar nunca mejor precio.
Vale. ¿Ok? ¿Vale? Vale. La A o la B. La B. A ver, esto es muy fácil, ¿eh? Esto para que os confiéis ahora. ¿Vale? Vale, fijaros, ejemplo 3. Un e-commerce americano real en el que aquí pone periódicamente call to actions, ¿vale? Que son envío gratis, pago cualquier tipo de tarjeta de crédito, no sé qué, tal y cual, ¿vale? Y hicieron una prueba y lo quitaron. ¿Cuál funciona mejor? O no sé si primero esto, luego lo pusieron el otro, no lo sé. ¿Cuál funciona mejor? Claro. Va, y como dice el público no vale. ¿Cuál funciona mejor? Venga, va. ¿Ah? La B. Seguramente porque esto lo que hace es bajar el número de productos, ¿vale? En determinados dispositivos y convierte menos, ¿vale? Fijaros, es todo puro subjetividad, no nos vale la subjetividad, hay que hacer test y comprobarlo. Vale, es la clave. Vale. La versión A o la versión B, esa está chupada. Por favor, regístrate, con lo cual te pido, ¿vale? Checate un paso, ¿vale? A ver. ¿Vale? 71% de ventas, ¿vale? ¿Versión A o versión B? Una página noruega de viajes. La B también. La B. Sí. Vale. Menos mal que se pillaba una. ¿Vale? Volvemos a lo mismo, subjetividad. ¿Qué sucede? Aquí, seguramente, luego está dando un mensaje de guardería, no sé qué, cosas que son muy importantes para ese tipo de viaje con niños. ¿Vale? Cuando teóricamente yo también apostaría por esto. Está muy bien montado esto. ¿Vale? Hacer test siempre. ¿Vale? Vale, un ejemplo muy sencillito. ¿Vale? Un blog en el que vendía viajes a no sé dónde y tal y cual, la A o la B. La B. La B. La B. Coño, la B porque aquí me lo están vendiendo. Además de la información me lo están vendiendo. Fijaros qué tontería. ¿Eh? Vale. Solamente por incorporar aquí 500% más de ventas. Nos ha fastidiado. Es que no solo... Claro, yo tendrías que ir al menú a comprar el viaje. Aquí directamente me lo ofrezco. Fijaos qué chorrada. ¿Eh? Vale. Un 500% más. Vale. Tú vienes el blog de la mía y ya tienes alguna idea. ¿Vale? Vale, fijaros, ejemplos rápidos. Vale, fijaros, cambios de esto por esto, incrementado un 14% más. Vale, por una palabra. ¿vale? Cambiar esto por esto, fijaros. Hazte miembro, ¿vale? O busca tu gimnasio y hazte miembro. Vale, o sea, hay que buscar las personas que están mejor. ¿Ves? Vale, pues seguramente sería un site en el que... Sí, pero es un tema emocional. Vale, mira lo que la gente está buscando. Vale, crear mi cuenta y empezar a arrancar. Vale, el 1% más. Vale, sí, pero da igual que sea lógico. O sea, lo que quiero transmitiros es, no vale que sea lógico. Tiene que ir convertido. Pero esto también parece que debería mejorar la tasa de conversión más grande y baja. Vale, no es lógico tampoco. Vale, por eso hay que hacer los test. Vale, entonces al final, después de acabar la web, hay mucho trabajo pendiente. Vale, aquí tenéis estas herramientas en las que podéis Optimizely, Tasty y ClickCF para hacer test también. Vale. Tampoco tenéis que conocerlos tal y cual, pero lo tengáis ahí, ¿vale? Para que cuando vosotros, oye, vosotros qué podéis hacer test, a ver, ¿vale? Pues eso, aquí a tu amigo el que ha hecho esto, que le diga a un proveedor que quiere hacer un test también. Si está incluido en el precio, a ver qué es lo que dice. Sí, mañana le va a arder el teléfono, me parece. Que le va a arder el teléfono. Vale, venga, entonces, ¿qué hacer con proveedores? Vale, muy importante, no es lo mismo que el proveedor sea un fabricante, que sea un mayorista o un importador. Vale, básicamente porque el fabricante lo que quiere es que su marca sea reconocida en el mercado, que se respete el precio, que lo tratemos con mucho cariño. Vale, el importador es un tío que se ha dejado una pasta, un contenedor, y o lo vende o se lo arruina. Vale, y la oferta que hace a ti por 50 unidades tiradas de precio la va a hacer alguien enfrente también. Vale, pues es muy importante saber a quién estamos comprando también. Vale, comprar la Nike, comprar la Adidas es un lujo. Es una maravilla trabajar con esta gente. Vale, entonces es importante también saber, cuando veamos el e-commerce, quiénes son los proveedores. Vale.
y hacer algunas preguntas. Los precios varían cada día. A ver si baja cada semana son tarifas fijas, hay promociones. ¿Con qué periodicidad? Como sabéis, con la antelación de que hay una promoción, esto es verídico. Fabricantes que tienen una promoción y luego nos mandan un mail. Os lo juro, ¿eh? Cierto. Vale, no lo sabemos. Cuando vamos a hacer un pedido, no, es que está de promoción esta semana. Eso de Marín, ¿Cómo? yo soy de Marín, pues debe ser una de las pocas cosas que no probé. Por ejemplo, si yo ya sé que hubo gente que me compró y tal, y quiero captar también los clientes, y son mis ayudantes, ¿no? Muchas veces. ¿Sería correcto mandar un mail diciendo, por ejemplo, tengo una miel tal, o tengo un... Captación de tráfico por marketing, fidelización por mail. Yo te estoy respondiendo. Es que tienes que hacerlo. Vale, no vas a ver las campañas. Vale. ¿Nos deja integrarnos un sistema con su sistema y tal? A veces es muy complicado que nos dejen. Vale, nos dan un sistema de pedidos online y tal, vale, plazo de entrega, vale, cuál es su hora de cierre, cuál es su modelo de cobro, nos cuenta el pronto pago, vale, cómo gestiona la garantía de los productos, eso es importantísimo, vale, cómo gestiona la garantía de los productos. Porque, ojo, no solo es vender, es ofrecer postventa también. Vale, súper importante. Hay fabricantes que lo que hacen, cogen la mercancía, llaman al cliente y lo solucionan con el cliente. Esto es casi lavarse las manos, ¿vale? Si tú tienes que ir a recoger el producto, tú estás obligado a recoger el producto que sea del cliente, mandarlo al fabricante, hacer un peritaje, ¿vale? Entonces, ¿cómo hacemos este tipo de procesos? ¿Cómo funciona? ¿Vale? Los productos que venden tienen IAN 13, tienen código de barras, ¿vale? Porque si no tienen IAN 13 no podemos vender en Amazon. ¿Vale? Nuestros proveedores que dicen, no, de momento no vamos a usar eso. De momento no vamos a usar eso. ¿Escuchaste? De momento no vamos a usar eso. O sea, ¿habéis visto algún producto en el supermercado que no tenga código de barras? Vale, pues un fabricante de determinado tipo de producto nos dice que de momento no vamos a usar eso. Vale, si tenéis un proveedor que no tiene ni antecedentes, podéis comprar los códigos de barras, se pueden comprar. Comprarlos en España es carísimo, comprarlos en Estados Unidos es baratísimo. Da igual que tengas un código de barras americano, da lo mismo. Vale, en lugar de empezar por 8.4, empieza por 0.7. Te van a costar 20, 30, 40 céntimos cada código de barras. Vale, no dejes de tener un producto en Amazon y no tener código de barras. Vale, etiquetarlo vosotros, que es lo que hacemos nosotros. Vale, por ejemplo, repuestos. Los repuestos generalmente no tienen códigos de barras, ¿vale? O productos que el color azul, amarillo y rojo tienen el mismo código de barras, los etiquetamos con otro código de barras y lo subimos a... ¿Vale? Vale, entonces, ¿cómo captar tráfico? ¿Vale? Sin tráfico, hay negocio. Esto es un solar. ¿Vale? Y sin tráfico no hacemos absolutamente nada. ¿Vale? Tráfico no de pago. No de pago significa que no significa que no me cueste esfuerzo, que no me cueste trabajo, que no me cueste dinero. Significa que no tengo que pagarle a alguien para poder hacerlo. ¿Vale? SEO, yo puedo trabajar SEO. ¿Vale? Pues, si yo sé hacerlo, lo puedo trabajar. ¿Vale? Es un tema de largo plazo, es muy difícil. El SEO no se vende por cuarto y mitad de SEO. ¿Vale? Kilo y medio de SEO, eso no funciona así. El SEO es muy complicado, cada vez más complicado. Porque además Google, los resultados de búsqueda, mete vídeos, mete shopping, mete un montón de cosas, y a lo mejor el primer resultado SEO está abajo de toda la pantalla. ¿Vale? Con lo cual, no penséis que, no, voy a montar una tienda y voy a contratar un buen SEO y ya está. No, mentira, no os engañéis. ¿Vale? No os engañéis, a corto plazo es imposible. Los buenos SEOs tienen sus propios proyectos, no trabajan para los buenos proyectos. ¿Vale? Otra cosa es que hagamos bien, claro, determinado tipo de SEO page o lo que sea, ¿vale? Pero es complejo. ¿Vale? Referrals. No hay nada mejor que el fabricante ponga tu URL, tu web en su web. ¿Vale? La tasa de conversión de las visitas que vienen de los fabricantes a nuestra web supera un 4, un 5, un 6%. ¿Vale? Es brutal. ¿Por qué? Si el fabricante te recomienda, ¿por qué van a ayudar ellos? ¿Entendéis? Bueno, igual que eso, te puedo hablar de un blog de alguien muy de un gran influencer o lo que sea, ¿vale? Si alguien que entiende de esto te recomienda, ¿por qué voy a ayudarte de eso? ¿Vale? Social media, Facebook, YouTube, tal, ¿vale? Desde mi punto de vista, ¿vale? A nosotros no nos ha funcionado porque, bueno, requiere mucho esfuerzo, muchas horas, y midiéndolo no convierte. Es decir, eso digamos un momento que tuvimos que decidir si nos dedicábamos a hacer bidding, a hacer pricing, a toda la gestión de precios, a hacer social media.
Y nosotros también vimos que no funciona. ¿Vale? Está muy bien, que para fidelizar está muy bien, todo el buen proyecto, pero el buen proyecto no vendía. ¿Vale? Entonces, bueno, eso no nos ha funcionado. A Ben Privé le va de coña, ¿vale? Ben Privé coge a las 7 de la mañana, lanza un push en Facebook de no sé qué camiseta, no sé qué precio, y en 10 minutos lo revienta. ¿Vale? Es decir, cada uno tiene que buscar su modelo, tiene que ver si le funciona o no le funciona. Para que te funcione, tienes que tener mucha gente en tu Facebook, no sé qué, gente muy activa. ¿Vale? Yo no soy un defensor de social media, pero es verdad que también son marcas para Google de lo valioso que puede ser para el usuario, con lo cual tampoco voy a decir que trabajar en social media es malo, no lo es, ¿vale? Pero a mí en concreto no me ha convertido, o los datos que yo tengo cuando lo he medido no me ha convertido. Y bajar el precio, o trabajar aparte, o subir el precio sí me ha convertido, ¿vale? Es mi experiencia, ¿vale? Y luego inmersas de base de datos. Esto, vamos, es decir, si tú ya has captado clientes, te ha costado dinero, has tenido que tal, ya has comprado, si tienes un email, tienes un tesoro. ¿Vale? Hay que saber qué enviar a ese cliente también, ¿vale? ¿Sí? Si un cliente me compra hoy un robot de cocina, significa que el niño está a punto de empezar a comer papilla. Tengo que medir cuál es su edad y tengo que enviarle cada cosa en cada momento, ¿sí? Me puedo intentar anticipar con el andador cuando empieza a andar, puedo intentar venderle una prueba de viaje cuando llega el verano, una silla de grupo 2 cuando llega no sé qué, una silla de grupo 3, ¿me entendés lo que quiero decir? Lo que no puedo es ofrecerle a ese mismo tío, pues, una bañera de bebé. Coño, ya la he comprado. ¿Vale? Es como que no tiene mucho sentido. Le puedo mandar un mailing, incluso decir, este fin de semana cupón envío gratis. Le puedo mandar un mailing, este fin de semana 5% de descuento, no sé qué. ¿Vale? Pero cuanto más en mente, mejor. Una pregunta, ¿cuál es el perfil de profesional que hace esta parte del trabajo en vuestra empresa? Nosotros lo hemos refundido en lo que llamamos departamento de operaciones. Operaciones lo que hace es manejar toda la parte de pricing, decidir qué se sube o qué no de productos, aunque eso cada vez más está más automatizado ya, ¿vale? Y construir toda la parte de marketing. Entonces, le llamamos operaciones porque en realidad no solamente es marketing, porque toman decisiones operativas de subir y bajar precios también. ¿Vale? No es marketing como una parte publicitaria solamente, sino que ellos deciden también qué productos se van a reventar el precio porque ya esto no compensa, no tiene margen, qué productos se van a subir nuevos, bueno, eso lo llamamos operaciones. ¿Cuántas profesional tienen? Pues es marketing con cabeza, manejando Excel perfectamente. En el mundo de la cuestión económica. Bueno, aquí es un poco un mix de todo, ¿no? Sí. Vale. Yo creo que más hay gente con talento que con un perfil determinado, porque en realidad sí, cabeza. Vale. Una cosa importante, ¿sabéis cuál es la paradoja del margen? Es un tema muy curioso, ¿vale? Si yo tengo un producto que me cuesta 100 euros y quiero ponerle, tú te ríes, tú te la sabes. Sí, voy a me pasó. Es que les pasó a todos. Sí, sí. ¿Vale? Tienes un producto por 100 euros, si quieres ganar un 30%, ¿a qué precio lo vendemos? No tenemos IVA, no tenemos nada. ¿A qué precio lo vendemos? Le quiero ganar un 30%, me cuesta 100, ¿a qué precio lo vendemos? ¿Perdona? 130. Vale. Algo más, porque el 30% de 130 no es 30. Eso es. ¿Vale? Pero ese es de manual. 140 y tantos. Bueno, vale. Para rebajar un poquito para recuperar. No. Con este. No. Los márgenes se calculan. No. Está aquí. Los márgenes se calculan con respecto al precio de venta, no respecto de compra. No al precio de compra. Vale. Vamos, ahora no tengo pizarra, pero hay un ejemplo claro que un tío comprando por un 25% de descuento perderíamos dinero. Vale. Entonces, nos hemos equivocado todos en eso. Vale. Es muy importante un perfil, por eso lo digo, financiero, que sepa manejar bien Excel y que tenga claro cuál es el margen, que tenga claro cuál es la decisión. Pueden pasar dos cosas. Puedo seguir bajando el precio, bajo el precio. Llega un margen que no me interesa, lo reviento y decido volver a comprar más a por el valor. Vale, porque no tiene sentido. Vale. Tenemos un producto que eran unos contenedores de pañales, no sé qué tal y cual, es una oferta y si compras 10, no sé qué, nos compramos también el siguiente Amazon, por debajo de nuestro precio. No tiene ningún sentido. O sea, lo mejor es ya quitártelo de encima, desocupar el sitio de almacén y hemos comprado mal, tenemos que aprender. Vale, pero no lo tengamos ahí 6 meses porque no tiene ningún sentido tampoco. Vale. Tráfico de pago, lo que nos cuenta facturita todos los meses. Vale, AdWords.
hay seminario seguro, aquí hay gente especialista en esto, ¿vale? Cada vez es más caro, porque cada vez hay más gente empujando y cada vez, bueno, también es verdad que entra mucha gente un poco profesionalizada y hace que las pujas suban también, ¿vale? A veces ves cosas tremendas, es decir, si sabes que la captación de un cliente estaba en torno a unos 5 euros hace 2 o 3 años y ahora está en torno a 8, 9, 10, 12, ¿vale? Y ver a alguien que vende un chupete por 4 euros en AdWords es casi darse los precios. Tío, si vendes por 4 euros, le quitas el IVA, te queda no sé cuánto, más o menos son 10, 15, 20%, 0,40 euros el porcentaje de beneficio y vas a gastar en 5 euros en captar al cliente. ¿Sabéis lo que quiero decir? Es como, yo es que no puedo. Yo no puedo, ¿vale? Porque no recupero esos 5 euros que están haciendo. Vale, tienes que tener mucho músculo para poder hacer eso. De las pujas suben muchísimo a veces, ¿vale? Facebook Ads funciona muy bien, os comentaba antes, esa herramienta es bestial para poder segmentar bien. Vale. Retargeting. ¿Sabéis lo que es retargeting? Cuando vais a una web de Iberia, web o lo que sea, os dais cuenta que luego no navegáis por la web del taller, os persigue los banners de esa compañía. Vale, pues eso es retargeting. Lo que hacemos es detectamos que hay un cliente a determinado tipo de producto o determinada categoría, lo que sea, vale, y cuando se marcha, empezás a ponerle publicidad por todos los sitios de nuestra propia web. ¿Vale? El retargeting funciona de maravilla, convierte de maravilla a un precio fantástico. No tiene un problema. ¿Cuál es el problema del retargeting? ¿Qué ocurre? No, reconvierte muy bien. Bueno. ¿Qué problema tiene el retargeting? Que primero hay que tener visitante. Para poder hacer retargeting, primero tiene que venir, de alguna manera. Tengo que gastarme la pasta primero para que venga. Y después, cuando le hago retargeting, lo primero tengo que hacer un esfuerzo por la primera. ¿Vale? Y afiliación, básicamente en afiliación funcionan los cuponeros. ¿Vale? Nosotros tenemos una experiencia regular con los cuponeros. Porque por el cupón mundo es, y si ven que por eso vamos a pagar una comisión. ¿Vale? Pues es un poquito más complicado. ¿Vale? Es gente que tiene un web, un site, un directorio, tiene un montón de correos electrónicos registrados, lo que sea, envía un mail o pone su web un banner o lo que sea, trae tráfico a nuestra web y si vende pagamos una comisión por eso. ¿Vale? Lo de afiliación da para el seguidor entero, ¿vale? Es un poco más complicado. En un momento cero, cuando arrancas, está bien. Está bien porque hace que los demás hagan la inversión en marketing, tú empiezas a vender rápidamente por un porcentaje de la venta. Vale. El problema ahí es cuál es tu testamiento. Es decir, al final los cuponeros y los afiliados lo que van es a puntos muy grandes. Entonces, si tú pagas un 8% de comisión, en un producto de 100 euros son 8 euros, que a lo mejor no puedes asumir. En un producto de 1000 euros son 80 euros. Y a lo mejor eso no lo puedes asumir. Porque tú ya has bajado el precio de los 1000 para poder ajustarte a precio y ya no puedes pagar esa comisión. Vale. Y luego, tráfico directo y presencia offline. No hay nada más potente que una marca. Lo llevo diciendo toda la tarde. ¿Vale? No hay nada más potente que una marca. Lo más potente. ¿Vale? O colocar una valla publicitaria dentro de un hospital o en la de bebés, o colocar una valla publicitaria no sé dónde, cuando, no sé. Bueno, ¿me entendéis? Es decir, ese tipo de tráfico es importantísimo también. ¿Vale? Entonces, resumen de para el tráfico. Si masa crítica la inversión no compensa. Es decir, no os gastéis 50 euros a ver qué pasa. Con 50 euros nunca pasa nada. Nunca pasa nada. ¿Qué puede pasar con 50 euros? Que nos lleguen cuántas visitas. Vale, ¿entendéis? A 0,50 cada clic, ¿qué puede pasar? Que lleguen 100 visitas. Con 100 visitas, ¿qué me digo? Nada. Vale, os lo dije desde el principio. Tenéis que dejar un presupuesto para marketing. Vale, no se pueden hacer pruebas de 50 euros. Vale, hay que hacer pruebas de 200, 300, 400, 500 y aprender rápidamente. Vale, es un tema de estadístico. Vale, mide siempre el CAC y lifetime value. Vale, siempre. ¿Cuánto me cuesta cada mes captar cada cliente? ¿Cuánto lo sacamos ese cliente? Vale, crear una serie de dashboards. Vale, unos Excel o lo que sea. ¿Vale? No dejes todo el marketing en manos de terceros. Igual que no debemos dejar en manos de un único, de un proveedor toda la parte de desarrollo, tenemos que saber lo que está haciendo, ¿vale? Hacer una serie de preguntas. No dejéis todo el marketing en manos de una agencia, ¿vale? Porque lo único que van a hacer es un montón de gráficos, van a hacer que va todo muy bien y tengas paciencia, pero la pasta te la juegas tú, ¿vale? Que te dé acceso a qué pasa en AdWords, acceso a Analytics, que nosotros no somos tontos, aunque no tengamos conocimientos de TIC, vamos a aprender, ¿vale? Y yo sé cuánto me quiero gastar y cuánto me quiero. Y al final tengo que compensar un poco las dos cosas. ¿Vale? Y corre. Corre. Nosotros nos hemos equivocado, no hemos corrido suficiente. ¿Vale?
Llevamos ya un tiempo corriente, nos va mucho mejor. Vale, corre. Equivócate pronto. Es muy importante, ¿vale? No tengas miedo. Vale, es muy importante. Porque esto va muy rápido. Y lo que vemos que aquí, pues eso, luego 40 personas, con más depender de cómo está igual, hay en muchas ciudades, otras 40, en muchos sitios con ganas de hacer más cosas. Bueno, y acordaros de las primeras presentaciones. Estamos en Galicia, pero es que el mundo es enorme. Y hay mucho inglés, mucho alemán, mucho francés vendiendo aquí. La gente de Orense que está comprando ahora a través de Amazon, la gente de Francia. Vale, con lo cual hay que correr para aprender muy rápido. Vale. Una pregunta, ¿es mejor AdWords o Shopping? AdWords o Shopping. Para comercio electrónico, el AdWords de toda la vida, el Search, prácticamente no compensa porque es carísimo, porque todo lo están ocupando las grandes marcas. El CAC se dispara muchísimo. Shopping funciona mucho mejor, pero tienes que segmentar muy bien colocando muchas palabras negativas. ¿Vale? En AdWords Search la clave está en enfocarlo a concordancia exacta, si puedes, o concordancias muy cerradas, ¿vale? Y Shopping, la clave está en hacer una estructura muy correcta de Shopping, tenía que explicarte cómo, ¿vale? Y meterle muchas palabras negativas. Vale. Para e-commerce, si no tienes Shopping, está bien. Lo que pasa es que a veces, como tú no puedes dirigirlo con palabras clave, depende de cómo AdWords, de cómo Google determine cómo es tu producto, sale tu producto muchas veces por búsquedas que no son tan relativas a lo que tú quisieras. Vale, ejemplo. Silla coche, y te ponen una silla que está muy vendida pero que cuesta 45 euros. Clic, 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 y dices, joder, tengo que vender 10 para poder subir tu clic. Bueno, seguramente van por ahí los tiros, vale. Con lo cual tienes que meter muchas palabras negativas. Meter mucha palabra negativa de lo genérico, meterlo para que no salga el anuncio por esos términos generales. Vale. Y luego pricing, ¿vale? El 70% de los compradores online reconoce que el factor precio es importante en su decisión de compra. ¿Vale? Es decir, de todos estos, 7 reconocen que el factor precio es importante. ¿Vale? Y bueno, os voy a contar esto si yo tengo un proyecto que se dedica solo a esto. ¿Vale? Esto es fundamental, ¿vale? Este es el nuestro, aquí os pongo más, de competidores también, ¿vale? Es brutal, ¿vale? El sistema lo que hace es reconocer a los competidores con un delay de 3 horas, ¿vale? Y sabemos quién hace el shopping y a qué precio van moviendo, ¿vale? Y básicamente somos más rápidos que los demás, cambiando precios, ¿vale? Y esto hace que vendamos más que los demás. La idea es bastante simple, ¿vale? Igual que también nos ayuda si, por ejemplo, somos demasiado baratos, nos detecta que somos demasiado baratos y podemos subir el precio para poder ganar un poquito más también, ¿vale? O, por ejemplo, otra cosa que hace el sistema nuestro es tengo mi producto a 100 euros en shopping, ¿vale? Y el siguiente está a 102, ¿vale? Este se vuelve loco, lo coloca a 80 euros, ¿vale? Y digo, ostras, a 80 euros yo no tengo margen, ¿vale? Lo saco, ¿vale? Cuando lo saco, el tío lo ve, lo voy a poner a 105. Y el sistema dice, que a tu precio, a 102, ahora sería el mejor precio, actívalo, activamos, ¿vale? Esto es lo que hace nuestro sistema. Entonces, lo que hace es automatizar ese tipo de pricing, esa gestión de pricing, ¿vale? Que, como os digo, es brutal. Lo que intentamos es gastar menos en marketing cuando no somos mejor precio y ir bajando el precio hasta que tengamos margen. Esa es un poco la jugada, ¿vale? Por lo tanto, el tema de la marca tal cual está muy bien, pero una vez que entra la gente a la web, una vez que tienes el mejor precio, tener una buena marca es importantísimo. Pero captar tráfico sin buen precio es muy difícil. Vale. Medios de pago, muy rápidamente. TPV, básicamente ahora ya 4B ha desaparecido, como es en el ¿vale? Ahí se verifica, a partir de servicios todos, ¿vale? Recomendación, aunque trabajéis con otro banco, mi consejo es Catalunya Caixa, Catalunya BBVA son muy buenos, lo han sido tradicionalmente, y también los bancos Sabadell, ¿vale? Básicamente porque son gente muy operativa con la parte de medios de pago, ¿no? En la oficina casi no interviene en ese tipo de procesos, ¿vale? Os cobran entre un 0,3 y un 1,2%. Para luego si pagáis más de un 0,6, 0,7 ya sería bastante comisión, ¿vale? Fijaos que entre PayPal un 3% y un 0,3, un 0,6 del TPV es mucha diferencia de comisión financiera, ¿vale? Os van a exigir casi todos que pongáis pago seguro, ¿vale? Pero el pago seguro frena ventas, ¿vale? Nos ha pasado, y os pongo un ejemplo claro, una señora con una Visa Oro que no era capaz de comprar, ¿vale? Porque le decía que no se quede el PIN, una señora mandó, no se quede el PIN, no se quede el PIN, y hacía no sabía lo que era el PIN, le secuestra la tarjeta y casi perdemos la venta porque no sabía lo que era, ¿vale? Negociar si podéis que hasta un tramo de 150 a 200 euros hagáis pago no seguro. ¿Y se puede hacer? Se puede hacer, eso es algo que se puede hacer.
Si Es el banco que no no- lo hace, Nosotros tuvimos muchos problemas y aún tenemos con eso del pago seguro. O porque no le llega el PIN, o porque no tiene no sé qué del banco. y perdéis la venta. Y perdéis la venta. Claro, ahí el 30% de la venta se cae por el tema del pago seguro. Entonces, ¿qué sucede? Los fraudes se suelen hacer con pedidos de en torno a 300, 500 euros, ¿vale? Porque la gente se la juega con una tarjeta robada, si luego puede colocar en el mercado negro esa mercancía. Un producto que vale 300 o 500 euros lo puede vender por 100, 150, les compensa. Pero un producto que vale 100 euros, ¿por cuánto lo puede vender en el mercado negro? No se la juega, ¿entendéis lo que quiero decir? Cuando venden tarjetas robadas, lo hacen con importes altos, ¿vale? Pues negociar con el banco, ¿vale? Pues harán firmar un papel en que el riesgo lo asumís vosotros, que hasta una cantidad lo asumís, ¿vale? Y a partir de esa cantidad que sea pago seguro, ¿vale? El Sabadell os lo va a hacer, por ejemplo, ¿vale? Entonces, ya os lo digo directamente. Podéis ahorraros el 30% de la pérdida de clientes en el checkout, si hacéis eso. ¿Vale? Porque lo que tú dices, la gente no sabe que si le llega el PIN, que si lo vea con su banco, no puede meterlo con vos. Sobre todo la gente no sabe. ¿Vale? Transferencia bancaria, hay gente que se ve refiriendo para una transferencia bancaria, hay que tenerlo. Tiene un problema, es que hay que revisar el banco 2 veces al día por el tema de la valoración, ¿vale? Y es un poquito coñazo, ¿vale? Contra reembolso sigue funcionando, sobre todo al final de mes, ¿vale? Y eso es lo que tengo que preguntar. Contra el bolso, por ejemplo, si. Eso es seguro. Porque, por ejemplo, si yo envío y después no. O sea, si yo envío y después no hay conversión, el tío no quiere, Pues que aguanta. Es decir, vamos a ver. Lo normal, bueno, ya es lo que quiero decir, que el tío lo pida por reembolso y que luego no lo quiera por producto. Vale. La tasa de devoluciones de reembolso es el 1% de los que se mandan por reembolso. okay. Puede darse, pero hay gente que no tiene... Fijaros una cosa, un entorno en el que hay una crisis económica enorme, a mucha gente le entra la tarjeta de crédito, vale, no tiene tarjeta ni se la comprar, vale, entonces esa gente también puede ser buenos clientes, porque han podido pasar un momento puntual malo, pero a lo mejor el banco no les da riesgo, pero pueden tener dinero en un momento puntual, vale, y le podemos calcular con reembolso, el reembolso funciona, lo que pasa es que hay una comisión de la empresa de transporte, que tiene que cobrarlo el mensajero, tiene que pagar un seguro por si pierden ese dinero, llevarlo a su agencia local, transmitirlo nacional y luego lo pagan por transferencia bancaria una cosa. Vale, pero bueno, funciona, yo también lo pondría. Vale, y PayPal, evidentemente, yo también lo pondría. ¿Vale? Como comentaba antes, es importante. Hay gente que quiere pagar con PayPal. ¿Por qué? Porque PayPal te garantiza que si no estás satisfecho con un producto, puedes generar un rechazo de la compra y te devuelven la pasta. ¿Vale? Y eso, ojo, está bien para el consumidor, pero para la tienda puede ser un problema. Vale, las disputas en PayPal, si tú no las resuelves adecuadamente, te puede bajar el score y te puede subir la comisión también. ¿Vale? PayPal, como es una empresa de Luxemburgo, hace lo que le da la gana, literalmente. ¿Vale? No discutáis mucho porque no hay mucho. Son los número uno en medios de pago alternativos. Vale, sí que intentar, cuando se abra una disputa en PayPal, convencer al cliente de que la abra, de que la cierre la disputa y le devolver la pasta, tal y lo que tú quieras. Te lo recojo gratis y no sé qué, pero que cierre la disputa. No es lo mismo que la cierre el cliente que tengas que abrir una disputa, abrir un árbitro en PayPal que lo negocie, que no sé qué, no sé cuánto. Una pregunta. En YouPay, la cosa esta española que han querido hacer, ¿funciona? ¿No funciona? Bien. Yo es que llega un momento que sí, hay un montón de medios de pago nuevos, pero... A ver, hoy Sermepa te lo integra. Sí. Por el mismo precio. Yo creo que los bancos han intentado encontrar ahí los huevos de oro, cada uno el suyo, y bueno, pero no, todavía no. Hay uno que es paga más tarde, esto se ve mal porque en la presentación se ve mucho mejor. Es paga más tarde, esto sí funciona bien para financiar compras. Vale, compras a partir de no sé cuánto, te las financian. Y ahí te lo pagan al día siguiente entero y esta gente financia al cliente. Eso sí funciona para convertir compras más grandes. Vale. El resto hay algunos nuevos, pero yo en realidad no he conseguido datos de que convertiera más o menos. Vale, entonces, hay un tema importante también, que es el grado de liquidez por cada forma de pago. Es decir, la transferencia bancaria la cobro ahora, bueno, tengo el banco ya, y tengo la pasta, me lo estoy comprando. El TPV me lo pagan al día siguiente, vale, todas las compras que se generen hoy me las pagan mañana, ¿vale? Excepto las del viernes, sábado y domingo, que me las pagan el lunes. Vale, es verdad que tampoco te hacen cargos el fin de semana. Vale, las ventas por reembolso tardan 15 días en cobrarlas, con lo cual está muy bien, pero hay que tener en cuenta que tardamos un poquito más en cobrarlas, ¿vale? Y a través de PayPal el pago es automático, pero tú tienes que retirar saldo de PayPal de forma periódica, ¿vale?
por cobrar en la saldo no te cobran nada, pero tienes que hacer el esfuerzo de cuando tienes 2.000 euros, puedes retirarlos, o 1.000 o lo que sea, a tu cuenta bancaria. Cada 48 horas en cuanto de tu banco. Bueno, no es lo mismo tener 10.000 euros en PayPal, que al final es proveedor no ocupan con PayPal, lo recibo no exclusivo al banco. Que tendrá bastante bien. Bueno, respecto al tema de logística, ¿qué hacer? Bueno, cuestiones que tenemos que plantearnos a la hora de conectar la logística, lo que es el transporte. Generalmente suelen colaborar programas de peso o ubicaje, ¿vale? O un fijo hasta un peso o ubicaje, ¿vale? Es decir, hasta un sobre, un pack 2, ¿vale? 5 euros y medio. Hasta 5 kilos, 6 euros. Hasta 10 kilos, no sé cuánto, ¿vale? Con un máximo de medidas, ¿vale? Ojo con los que os pidan política de kilómetro extra, ¿vale? Esto es una historia que se inventó alguien, que como no tiene oficina cerca del destino, tiene que cobrar más. Bueno, mira, es que es tu negocio, es tu problema, ¿sabes? Búscate negociar que no haya política de kilómetro extra, ¿vale? O política de contribución al combustible. Es como si yo voy a hacer política de contribución a la crisis económica, para pagar a los empleados. Es como, no sé, alguien se inventa esta historia. Eso significa que las tarifas a la hora de comparar son muy buenas y cuando vais a hacer la factura cobra un 8% más, ¿vale? O sea, esto es como que, mira, no, pasa que la política de contribución al combustible no lo voy a aceptar, ¿bien? ¿Vale? Cuidado con eso, ¿vale? Compromiso de entrega. Cumple el plazo contratado, ¿vale? Se te entrega en 24 horas de verdad, ¿vale? Y si no lo cumplen, ¿qué pasa? En mi caso, con más trabajamos con MRV, que funcionan de maravilla. Si no cumplen en la entrega, te regalan 5 minutos, ¿vale? Te dan unos cupones que te regalan 5 minutos, ¿vale? 5 horas, ¿vale? También os digo que depende de la franquicia que tengáis. En mi caso, son muy profesionales. Las licencias que hay a las del transporte, la mayor parte de las veces ni siquiera nos llegan a nosotros, las resolvemos en el Es que seguro... seguro. Y seguro en Barcelona no tenemos que contar. Y vosotros en 24 horas, me río, que lo hace, sí, sin falla. Sí, sí. Nosotros no funcionamos. Seguro está aquí en programas de financiamiento de nuestra punta de la economía. No, seguro lo metieron más franceses ahora. No tiene nada Tampoco teníamos por así, teníamos de las espadas. Pero bueno, el problema de seguro es que seguro eran los cracks hace 30 años y no se han sabido monetizar, ¿vale? Y hay varias compañías un poquito más pequeñas como MRV o incluso Naces y tal, que han sabido hacer las cosas muy bien y están dando un poco a las patas. Bueno, y el problema también de seguro es que si tú te dedicas a hacer los envíos de Amazon y te pagan casi nada, te quedas sin margen también, ¿vale? Pero bueno, allá cada uno con su... Yo os cuento un poco las grandes líneas para que podáis negociar bien, ¿vale? Y luego nos permite ver el estado de tiempo real o integrarlo. Nosotros ya, por ejemplo, con el MRV integramos y nuestra propia plataforma, nuestro propio sistema, ya saca la etiqueta con el código de barras de MRV. Porque tenemos ya el tracking para poder hacerlo. Vale, ya no hace falta ni hacerlo a mano, ni mandarnos un mail, ni nada, tenemos todo integrado. Qué interesante. Nosotros usamos sobre todo MRV para nacional, alguna cosita Matrix y para internacional GLS, que son muy potentes a nivel internacional. GLS. Vale. ¿En internacional los gastos de envío? En internacional es para matar a alguien, porque no es normal que hasta el túnel de Viella me cobren 4,5 euros y justo pasando la frontera me cobren 12 euros. Ya, por eso. ¿Sabes? Es como, a partir de la meseta es otro mundo, ¿vale? Y no consigues precios por debajo de 12 euros. ¿Vale? Y lo triste es que si tú mandas un palé, hay hubs de transporte, logística, en Alemania y en Francia, mandar un palé con 20 productos a Francia y luego expedir el resto de Europa es más barato que mandar los 20 productos uno con uno al resto de Europa. ¿Vale? Es muy triste. ¿Vale? Por eso, que es donde ahora voy a llegar ahora y ya les pido que estéis 10 minutos porque empezamos 10 minutos tarde. Sí. Va a valer la pena lo que voy a aportar. ¿Vale? Ahí es donde creo que es muy importante la estrategia de Asimov. Carrito abandonado. Sí, es que lo que te iba a decir. Carrito abandonado. ¿Verdad? Sí, tío. Mira, sí, haces ahí. Vale. Perfecto, vale. Perfecto, vale. ¿Cómo? Vale, ahí es donde yo creo que la estrategia internacional, como los gastos envíos son tan complicados de gestionar, porque para que tú cobres el cliente 12 euros, ¿cuánto tienes que tener de margen para poder asumirlos? ¿O cuánto de caro tiene que ser el producto para que el cliente no tenga que sea un incremento grande de precio? Vale. O sea, ahí Amazon nos puede dar muchísimo. Una barbaridad, ¿vale? En Amazon puedes vender desde tu almacén o desde el almacén de Amazon, que es lo que se llama FBA, ¿vale? Yo os cuento cómo va. Es espectacular. Vale, es espectacular. Ahora os cuento cómo va. ¿Vale? Los cuestiones tener en cuenta ese tema de la logística. Hora de recoger el almacén. Claro, si tú quieres recoger el almacén a las 2 de la tarde,
Los pedidos que sean a las 4 no salen, ¿vale? Importante que la hora sea aproximada en torno a las 6 de la tarde por lo menos, ¿vale? Nos ofrecen bolsas con su marca, ¿vale? Pues claro, no es importante para sacar 2 pedidos diarios, porque si sacas 80 pedidos diarios que a mí me regalan las bolsas, los bags, ¿vale? Es una pasta, lo que me ahorro en cajas, ¿vale? Precio de reembolso, ¿vale? Como lo pagan, envíos a tercera ciudad, es decir, si puntualmente tengo que coger desde Vigo, mandar la orden de que vaya a la Valencia a recoger un paquete de fábrica para entregar en Sevilla, ¿cuál es el precio que tiene ese tipo de servicio, ¿vale? Si entregan el sábado o no, el horario concertado, cómo gestionan las incidencias, ¿vale? ¿Qué tipo de seguro tienen? Preguntas que deberíais haceros cuando lo contratéis, ¿vale? Entonces, luego, un tema muy importante, ¿vale? Métricas y KPIs para la gestión, cosas que debéis controlar. Y ya no solamente Analytics, ¿vale? Analytics está bien para controlar el tráfico, ¿vale? Pero para medir la conversión se queda corto, ¿vale? Para generar gestión se queda corto. Pongo el siguiente ejemplo. ¿Qué pasa con un señor nos llama por teléfono y hacemos una compra por teléfono? ¿Cómo hacemos? Vamos a la web y hacemos el pedido por él, ¿sí? Vale, entonces alguien puede decir, no pasa nada, Analytics ha controlado la conversión porque tú lo has hecho por la web. Correcto. Yo les pregunto, ¿todo el tráfico que generáis en vuestra propia web también lo tenéis en cuenta? ¿O habéis baneado la IP que tenéis en la oficina? Habéis baneado la IP que tenéis en la oficina, ¿no? Porque si no, todo el tráfico en la caja de búsqueda, tráfico directo, todo va a ser tráfico directo, todo el mundo ponemos en la web. Vale, tiempo de estancia en la página, 3 horas. La calidad de usuario freelance tenemos, no somos nosotros. Vale, entonces tenemos que banear nuestra propia IP, decirle a Analytics que no la tenga en cuenta, ¿vale? Para que no tengamos datos que no sean reales, ¿sí? Vale, entonces si baneo la IP para tráfico, baneo la IP para la conversión. Las conversiones que hacen por teléfono no se traquean, ¿vale? Analytics no me sirve para las conversiones, ¿entendéis? Vale, entonces Analytics me sirve para saber el tráfico y mi propio CMS, el sistema de venta, me sirve para las conversiones, ¿vale? Tecnología, integrar las 2 cosas, ¿vale? ¿Ok? Vale, es verdad que es un punto de vista muy crítico, ¿vale? Vale, pero ya a mí no me sirve. Vale. O hacen un pedido y finalmente no está en almacén y tiene que cancelar el pedido. ¿Por qué mido esa conversión? Para mí no es una conversión. ¿Me entendéis? En realidad yo no he vendido. Algo he hecho mal después. ¿Vale? Entonces, cosas que podemos medir. Ingreso por formas de pago, por categorías, por origen del tráfico, por tramo horario, ¿vale? La cesta media, ¿vale? O más cosas, por ejemplo, ¿vale? Tasa de conversión diaria, súper importante. Lo que os comentaba antes, si mi tasa de conversión habitualmente es un 1.2, un 1.3, entre un 1 y un 1.3, ¿vale? Si un día cae el 0.5, algo ha pasado. O se ha caído el servidor, o algo se ha roto, algo ha pasado. Hay que medir qué es lo que ha pasado ahí. Sobre todo fijaos en tendencias, ¿vale? Podemos medir tasas de ventas diarias, también como por ejemplo, hoy martes, ¿cuánto ingresé respecto al martes pasado? No hagáis solo respecto a ayer. Vale, el comportamiento de los lunes es uno, el de los domingos es otro. Vale, pero martes sobre martes puede ser. O incluso martes respecto a la media de los últimos 4 martes, por ejemplo, sería mucho más real. Vale, domingo respecto a la media de los últimos 4 domingos, para saber si voy mejorando o no voy mejorando. Vale, este mes el mes pasado, el mes de abril este mes el mes de abril del año pasado, vale, ese tipo de cosas. Vale. Bueno, son métricas que os dejo ahí para que deis una pensada. Vale, ya para personalizarlo un poquito más. Vale. Ventas por tienda por canal. Bueno, pues en un modelo como el nuestro, en el que ya os lo cuento, ¿vale? Nosotros tenemos 5 tiendas, ¿vale? Estamos en Portugal, en España, con tienda propia, y en el resto, para internacionalizar, hemos utilizado Amazon, ¿vale? Lo interesante de Amazon es que te permite tener tus productos en tu almacén o productos en almacén de Amazon. Los productos que tienes en almacén de Amazon, se llama FDA, significa que cualquiera, ahora a las 8, bueno, ahora ya no, pero hasta las 8 menos algo, cualquiera que compre un producto de mi tienda en Amazon, lo tiene mañana en 24 horas. ¿Vale? Pero no solamente aquí, sino que aquí en toda Europa. ¿Vale? Y eso es brutal. Porque Amazon tiene logística inversa con sus 5 centros logísticos en Europa, que es España, Italia, Alemania, Francia y UK. Y todos los días se mueven camiones, ¿vale? Entre los 4 centros logísticos. Si ahora un francés, hace una hora un francés, compra un producto de mi tienda en Amazon, ¿vale? Amazon España lo que haría sería por logística inversa, se lo va a llevar a Francia, llega a Francia de madrugada y la última milla va a hacer los franceses. En 24 a 48 horas. ¿Vale? Y eso es imposible de lo haga. Es imposible. Vale. Y encima, si es un producto pequeñito, si es esto,
Pues a lo mejor Amazon me cobra por enviarlo a Francia 4 euros o 3 euros. Y yo estoy con los 2,5 euros mínimo. ¿Vale? Entonces, ojo, porque para internacionalizarse Amazon es muy buena opción. ¿Vale? Y es verdad que hay que vender más caro, porque nos cobran un 18 puntos de comisión en nuestro sector, un 7 en otro, 5 en otro. ¿Vale? Pero barajar la posibilidad de que hay productos que sí vale la pena tener. ¿Vale? Y cobran por tener. Claro, eso es Cobran por tener el... Sí, sí, cobra, si un producto lo tienes demasiado tiempo, te acaba cobrando por almacenar. Sí. O sea, yo, por ejemplo, puedo enviar un producto allí y tal, y si no lo vendo rápido, no lo cobran. Lo retiras, lo dices, lo retiras y te lo vuelven a almacenar. Pero me refiero, porque eso tiene un precio, ¿no? Dejarlo en el FDS de Amazon. Ellos lo que hacen es, tú primero tienes que introducir, tienes que darte de alta, el proceso es complejo, ¿vale? Después de darte de alta pasa una serie de validaciones legales, ¿vale? Suelen tardar 3-4 semanas perfectamente, no os esperéis, ¿vale? Y después ya puedes introducir productos. Una vez que introduces los productos en Amazon, ¿vale? Los que quieres pasar de FBA, tienes que decirles que los quieres pasar a FBA, cambiarlos de modalidad, ¿vale? Y después haces un orden de recogida, ¿vale? Es decir, tú dices, voy a mandar 4 de estos, 3 de estos, 2 de estos, 5 de estos, ¿vale? Tienen 2 centros logísticos en España, uno en San Fernando de Henares y otro en no sé dónde más. El de San Fernando es artículos pequeños y el otro, Alovera, que se llama artículos grandes, ¿vale? Nunca te van a dejar hacer un único envío mezclado de artículos pequeños y grandes. Los pequeños tienen que ir en una caja, los grandes tienen que ir en otra, ¿vale? Llamas a UPS, haces su sistema, tal, te cobran por una caja de 25 kilos. 25 kilos, llevarlo allá, 4 euros con 25. Vamos a conseguir ese precio en la vida. ¿Mi mía? ¿Vale? ¿Cómo? ¿La mía? ¿Perdona? La mía, si meto 20 kilos. Pues si te metes, no sé, 20 botes, pues te cobran, ¿vale? Es lo que te cobran, ¿vale? Entonces ellos cuando llegan a la mercancía, ellos te sacan ya, te van a dar una etiqueta que la pegas en la caja, ¿vale? Ellos cuando llegan a la mercancía pistolean y lo ponen en la estantería. O sea, en ese mismo instante tu producto está a la venta en España o en 5 países, eliges que se venda en 5 países, o en 26 países. Se elige 26 países. ¿Y por qué 26 países? Porque en Bélgica, que no tiene Amazon, compran en Francia, también puedes vender en Bélgica. Vale, y ahí está la jugada. Las posibilidades se multiplican. ¿Me entendéis? Y es una auténtica palanca de ventas. Y lo que aquí no venderías por precio, en Francia o en Italia lo vendes, aunque sea más caro. Porque es un problema de que a lo mejor no lo tienes y no están precios. Pero realmente compensa, porque he escuchado que Amazon, si ve que tú tienes ventas, que inmediatamente negocias con el proveedor o con Tienes quien un plazo sea. entre 4 y 6 meses. En cuanto Amazon vea que un producto no lo tiene y funciona bien, intenta ir a por el proveedor y tenerlo. Vale. Entonces, Amazon te utiliza a ti, tú tienes que utilizar a Amazon. Esto es lo que puedes hacer. Ya, pero entonces si no, nos metemos todos en casa y no montamos nada. Esa es otra alternativa, ¿me entiendes? Lo interesante es buscar un mecanismo por el cual detectes productos que tú puedes en determinados mercados, llegar allí y hacer negocio. Y luego dar una vuelta y buscar otros, y buscar otros, y buscar otros, y buscar otros. O sea, Amazon para fabricantes, eso es estupendo. Amazon para fabricantes parecía estupendo y empieza a ser un problema. Porque con Amazon no tienes una persona en contacto. Amazon hace lo que le da la auténtica gana. Y el problema es que lo revienta todo. Entonces al final el fabricante puede tener problemas con el canal. Y no solo con el canal, sino con las tradicionales. Al final lo que no se puede es el fabricante querer vender X en el canal de toda la vida, Y en el canal online y Z en Amazon, porque no es compatible. No es compatible. Y Amazon es una oferta muy grande, pero te cargas el canal automáticamente. Y lo que vas a conseguir es que este canal deja de comprarte. Por lo cual tienes a este que mal vende, ¿vale? Lo tienes enfadado, montas unos incendios brutales. Amazon vende, pero con un margen que a lo mejor no te compensa, ¿vale? Pero lo que consigues es que eso al final acabe cabrándose con el fabricante y comprando a otro. Con lo cual te se caga el canal. Entonces, al principio las marcas, que son muy egoístas, ven en Amazon la solución a todos los problemas financieros, ¿vale? Y como generalmente los comerciales cobran un variable por ventas, vamos, el primer año están encantados de la vida. Amazon soluciona todos los problemas. En cuanto los incendios empiezan a hacerse visibles, tienen un marrón muy duro. Pero tan gordo como que Amazon sigue bajando el precio, sigue bajando el precio, sigue bajando el precio, hasta que saca el producto. Porque su política es la que os contaba. Es decir, aunque yo pierda dinero, ¿qué hago con un producto aquí? Ellos tienen medido, cuando un producto no lo da 30 días, se liquida. Y vale. Y les da igual. Son un mero algoritmo. Es matemática, es gestión pura y dura. Vale, entonces,
Es verdad, ¿vale? Te la juegan y es verdad, pero nosotros seguimos encontrando huecos, ¿vale? ¿Cómo pues, con una tienda pequeña luchar contra eso? Es más Con una tienda pequeña tienes un montón de posibilidades de vender en Amazon en 26 países europeos, macho. Dale la vuelta. Sin tienda online, sin problemas de TPV, sin problemas de logística, con una tienda pequeña, arranca por Amazon. Porque tienes 26 países esperando. Si además tu producto es pequeño, sería fantástico. ¿Me entiendes? Dale la vuelta. Ya sé que es complicado, pero esto es lo que estamos viviendo ahora. ¿Y Vale. dejas aquí a tu producto local sin. O sea, por ejemplo, empiezas a vender a 25 países y dejas aquí a los que ya tienes fidelizados? No, nosotros vendemos un producto. Pues lo curioso es que hay productos aquí a 100 euros no se venden, ni en Amazon a 130 sí se venden. El mismo producto. Y en eBay a 128 también se vende. Es un comportamiento muy extraño. ¿Sabes? ¿Por qué? Porque Amazon genera a lo mejor mucha confianza, ¿vale? En Amazon lo importante es controlar la buy box, una serie de parámetros que son un poco más complejos, ¿vale? Problema de Amazon. Hay que ser muy bueno. Vale, lo mejor es ponerlo en FBA para no fallar en el tema de la entrega. Vale. Si lo tienes desde tu almacén y dices que lo vas a entregar tal día, no te puedes equivocar. Tienes que entregarlo hasta tal día. Si no, tu valoración baja y a partir de, creo que son, si tienes menos valoración de 88, por ejemplo, en Navidades no te dejan vender. En Navidades te dicen que lo sienten mucho, pero en Navidades es una cosa muy fuerte en ventas, solo que hay vendedores muy pequeños, de mucha cantidad. ¿Vale? Y hay gente que se ha quedado sin tienda de repente, y en Navidades se ha quedado sin poder vender. ¿Vale? Entonces hay que ser muy bueno. La solución es tenerlo en FBA. Es una auténtica maravilla. Y en ese caso, o sea, ¿quién emite la factura? Muy buena pregunta. Es una gran duda que tenemos todos y cuando se lo preguntamos a Amazon, la respuesta que nos dan es: vaya usted a Garrigues, que somos grandes fiscalistas, ¿vale? O sea, como si Garrigues costara 2 pesetas, ¿vale? Nosotros utilizamos el principio de que cualquier venta que ejecutemos en Amazon, como están almacenes españoles, la gente compra en España. Es como si un inglés viniera al Corte Inglés a comprar aquí. Por lo tanto, yo tengo que emitir factura por un 21% de IVA. Vale, mis precios en Amazon siempre tengo IVA. Y yo tengo obligación fiscal en España de ejecutar una factura con IVA. Si yo vendo a 121 euros en Amazon, tengo que emitir una factura de cada hacienda de 100 euros más IVA. ¿Vale? Tiene un problema, y es que fiscalmente, a partir de una cifra que creo que son, pues, no lo sé exactamente, cada país tiene una cifra, pero a partir de 100.000 euros, yo si vendo cada año más de 100.000 euros a Italia, y el fisco italiano me va a obligar a un CIF italiano. Me va a decir, mira, ya usted tiene una cifra de ventas que deje ya de pagar el IVA a España y paguemos la mía. ¿Vale? Es la pelea que tienen entre ellos. Y el fisco español me hace media gracia que deje de pagarles a ellos y se lo pague a Italia. En ese momento tiene que facturar con IVA italiano. ¿Vale? En Alemania son 100.000, en Italia puede ser 80.000, habría que preguntar cada uno de ellos. Pero vamos, el día que ya factures 100.000 euros a Italia, tienes pasta para coger un buen fiscalista y preguntarles sin ningún problema. ¿No? Por eso me la vi, y yo venía un poquito antes, también lo puedo contar. Al hilo de esto, mientras hablabas, me llegó un mail de DHL en el que explican estos detallitos. Te dicen que si quieres hacer e-commerce en varios países de Europa, pues tienen ahora un mailing con las instrucciones para dichos países, con todas las obligaciones fiscales y todo eso. Vale. Es muy importante, porque cometer un error fiscal aquí puede ser gravísimo. Puede ser muy grave. Hay gente que le emite factura, parece que no pasa nada, tal y cual, y sí que pasa. Vale, la Hacienda no son idiotas, Amazon tienes un NIF, tienes controlado, ¿vale? Y bueno, te acaban pillando de hacer bien las cosas, ¿vale? Hay que siempre emitir factura. Bueno, cuando alguien devuelve un producto, pues haces un abono. Igual eso es una tienda normal. Vale, hay clientes generalmente los que no te piden la factura en Amazon, ¿vale? Algunos sí, sobre todo los extranjeros sí, ¿vale? Pero aunque no te la piden, tienes que emitirla. O sea, no sé qué nos diga. Estamos obligados a emitir factura, ¿vale? Que a nadie se le ocurra que, ¿cómo me la piden de emitir factura y tal? ¿No? Porque Amazon al final te va a pagar la comisión del dinero. ¿Ese dinero dónde viene? Vale, que hay una auditoría y la números no cuadran. Vale. Y cuando venden sus productos siempre van con un embalaje, en este caso de Amazon. O tú Sí. puedes Sí. decir, oye, lo entregas tú, pero con mi embalaje, o sea, con mi marca, con No, mi... desde tu tienda lo puedes hacer con tu embalaje que quieras, con la condición de que no pongas ni cupones en tu propia tienda, ni ninguna comunicación que sea externa a la tienda de Amazon. ¿Vale? De hecho, los mails del cliente que te llegan de Amazon, los que ves, no es el mail del cliente, es un código raro @amazon.com, ¿vale?
Y si detectan que tú le haces una comunicación de yo no lo compres aquí, cómpralo no sé dónde, te quitan la cuenta y te la cierran. Bueno, las ANCOS, son muy profesionales. ¿Vale? Entonces, para internacional, en nuestra tienda es mucho más difícil, aunque hay más margen, ¿vale? Teóricamente, porque no pagamos esa comisión. Y a través de Marketplace hay mucho menos margen y más fácil. Pues hablo de Amazon, también os hablo de eBay. eBay es un poco más complicado de gestionar, son bastante chacas comparado con Amazon, ¿vale? En el Marketplace, pero también genera bastantes ventas, ¿vale? Y al final, que es otro Marketplace que puede funcionar bien, ¿vale? Nos vamos a hablar con Carrefour ahora ya, también, ¿vale? Carrefour tiene Marketplace también, vamos a poder vender en Carrefour. Hay muchas opciones, ¿vale? Depende del sector que tengáis también, si tenéis ropa, se puede vender en Zalando, ¿vale? También como Marketplace, ¿vale? Hay muchas opciones. La jugada está en encontrar un sitio donde tu producto, al precio que tú quieras poner el margen, seas competitivo. Ese es el resumen en general. Vale, bueno, eso lo acabo de contar yo ahora. Amazon, eBay, FNAC me dejaba Rakuten. Bueno, Rakuten nosotros tenemos una experiencia bastante mala y bueno, también lo puedes intentar, ¿vale? Pero bueno, eso sí van a comer a Amazon y bueno, es un poquito más complicado. O sea, lo que tienen mucha pasta, ¿vale? Al final pensar que tienes que pensar en global y actuar en local. Desde aquí, una tienda pequeñita puede hacer un montón de cosas fuera. Comercio electrónico no solo tener mi tienda. Tener mi tienda es una de las claves, ¿vale? Puedo vender en España, ser muy competitivo, haciendo cosas muy bien hechas. Pero ¿por qué no dar el paso internacional a través de otros canales? ¿Vale? Si detectamos que para nosotros Alemania nuestros productos son muy buenos, podremos luego montar una tienda en Alemania, ¿entendéis? Vale, hay que jugar un poco con esto, pero para explorar, utilizar Amazon es muy adecuado, ¿vale? ¿Ok? Vale. Bueno, cualquier cosa duda que tengáis, ¿vale? Me puedes escribir aquí, según tu control.